Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con un reporte nuevamente sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Mi nombre es Sergio Rocha. Eh, el día de ayer apenas estábamos esperando una apertura de mercados con cierto positivismo, puesto que el precio se estaba colocando finalmente en esa línea de tendencia que tenemos aquí, que bueno, la veníamos presenciando desde, o venía trazada desde hace un par de años, y se había confirmado, se había ajustado con este rebote dado por ahí del 16 de agosto. Finalmente, después de esto y una vez superada la resistencia de este nivel, vimos como el precio fue a hacer un máximo histórico nuevamente, pero apenas lo rebasa ese máximo histórico que tenía y vemos un fuerte decline, el cual terminó por caer al romperse este pequeño triángulo que se formó aquí, llevando el precio, pues bueno, por ahí de las 29,000 unidades. Habíamos visto estas retracciones del precio que normalmente lo que significan es que el precio está llegando a puntos donde los vendedores ya no tienen tanta confianza de que siga bajando el precio. Sin embargo, el IPC no soporta la presión el día de hoy y rompe con fuerza esta línea de tendencia. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Bueno, pueden pasar dos cosas. La primera es que normalmente siempre que hay una baja importante como la que se vivió el día de hoy, en los próximos uno o dos sesiones siguientes se recupere por lo menos un 50% de la caída de esta sesión. Es decir, nosotros podremos esperar que el precio estuviera rebotando a niveles del 28,400 aproximadamente, y a partir de ahí pudiera seguir cayendo. Se pondría interesante el asunto. En primer lugar es el precio de cierre de que fue el día de la reacción que provocó toda esta alza que nos siguió hasta el máximo histórico último que acaba de haber. Y ese es el primer punto interesante. De hecho, yo pondría como una resistencia clave precisamente a esta altura de donde el precio estuvo teniendo la reacción, que es, aquí aparece en la pantalla, es los 27,793 unidades. Ese sería un punto interesante. Que el precio lograra cerrar por debajo de eso significaría que el impulso de los osos realmente está fuerte y tiene para más. La siguiente, bueno, pues obviamente es el mínimo de esta primer caída, que es lo que pudiera estar marcando el límite de un canal horizontal que todavía seguimos viendo con algo de posibilidades, aunque si se logra cerrar por debajo de este precio, la verdad es que esas posibilidades ya se ven muy, muy escasas. Pues bueno, ya sería así como que un punto interesante, pues el mínimo que es de las 26,445 unidades. Finalmente apreciamos que se está bajando un poco el volumen en esta caída, lo cual pudiera pensarse que sí, que va a haber el rebote precisamente aquí. Pero en caso de darse esto, yo creo que aquí lo más conveniente sería esperar por lo menos a que el precio hiciera un cierre por encima del precio de apertura de esta vela, de esta sesión. Es decir, nosotros deberíamos estar viendo que el precio cerrara una sesión por lo menos arriba de este alto dado por los 29,150, perdón, 29,158 puntos aproximadamente. Y entonces, a partir de ahí, pensar en restaurar posiciones de compra. Mientras tanto, dependiendo del tamaño de riesgo que estemos tolerando, pues pudiera ser conveniente estar ya viendo en tener una mano en la puerta por si el decline se vuelve más fuerte, sobre todo yo diría cerrando ya por debajo del nivel de este hammer que hemos visto, que fue el que generó el impulso para el nuevo máximo, ¿no? Realmente todavía si tienes ahorita una operación abierta de compra alrededor de estos 29,000 unidades, no estás en un mal momento para estar en esa compra, puesto que todavía tu riesgo es relativamente muy pequeño a comparación de la posible ganancia que estás yendo a buscar, ¿no? Que sería que se hiciera otro máximo como este que vimos. Pero
Eh, Finalmente sí se ve un poco presionado. Me gustaría hacer una muestra nada más de lo que es el dólar con respecto al peso. Ok, lo que habíamos venido viendo entonces con el peso con respecto al dólar es que había pasado por un periodo donde se había estado fortaleciendo. Recuerda que este es el valor en pesos de un dólar. Quiere decir que mientras más vaya hacia abajo la gráfica, más se fortalece el peso. Habíamos visto que había estado teniendo fuerzas en un canal horizontal que veníamos viendo con anterioridad desde hacía un tiempo. Aquí lo ves perfectamente, que se había angostado y después había crecido, con lo cual pensábamos que iba a llegar a estos niveles del 11.51 inicialmente y después de ahí continuar con su ascenso. Finalmente no se dio. Esto fue justo cuando empezó a reaccionar bien la bolsa. Se da esta fase de fortalecimiento del peso, el cual pues vemos que en las últimas prácticamente ya dos, tres sesiones, perdón, en las últimas cuatro sesiones, perdón, se da, primeramente rompe la aceleración de fortalecimiento que tenía. Normalmente tendería a llegar a la línea del canal. Aquí se hubiera esperado, inclusive por esta señal de aquí, por esta retracción que tuvo el precio aquí, que el precio hubiera estado, pues digamos, queriendo rebotar precisamente por ese canal, pero vemos que no, que la presión del mercado hace que el dólar se fortalezca, el peso se devalúa y se va a mantener en esa devaluación muy probablemente hasta alcanzar nuevamente los 11.15 precio interbancario o precio forex, vamos, porque es el pago del rompimiento mismo de este canal. Es decir, cuando se rompe un canal, que aquí lo vemos perfectamente marcado, lo que el precio tiende a hacer es subir otro tanto como el canal que se formó a partir del rompimiento, lo cual vendría dejándonos el precio muy cercano a esta resistencia de aquí. Si se logra hacer un cierre en alguna de las sesiones, se sostiene este cierre por arriba de aquí, la siguiente resistencia a vencer va a ser el 11.32 38, y si esta se rompe, bueno, entonces ahora sí ya estaríamos hablando nuevamente de los niveles pues ya más pegados al 11.50. Ese es básicamente lo que nosotros prevemos para el dólar con respecto al peso en las próximas sesiones, y lo cual apuntala un poco la idea de que probablemente la Bolsa Mexicana de Valores no vaya a responder o no vaya a frenarse a tiempo y se siga en esa caída. Pero básicamente me esperaría yo, repito, a que el precio hiciera un cierre por encima de la sesión del día de hoy, que es por ahí de los 29.130, 29.150, para dar algo de espacio, que el precio lograra cerrar al final de la sesión en ese precio, pudiera ser ya entonces un momento para pensar en restaurar compras, ¿no? Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Recordarles nuevamente que esto es meramente análisis técnico, no es bola de cristal, ni estamos adivinando el futuro. Simplemente decimos lo más probable que puede suceder en base a lo que el precio ha venido haciendo con respecto al pasado. Muchísimas gracias.